El sol colgaba bajo sobre las llanuras polvorientas del norte de México, pintando el cielo con franjas de naranja y dorado. María Sol bajó del autobús que crujía, sus botas crujiendo contra la grava del rancho Santa Clara. El aire olía a tierra seca y cuero desgastado, agudo y familiar, arrastrándola de vuelta a una infancia que había tratado de olvidar. Su mochila, pesada con el peso de viejos recuerdos, tiraba de sus hombros. Ahora tenía 22 años, pero el rancho la hacía sentirse pequeña otra vez, como la niña que se había ido años atrás tras la muerte de sus padres. Este lugar fue su hogar una vez, pero ya no se sentía como hogar. Hola amigos. Si te gustan las historias poderosas que revelan el racismo y la justicia, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a compartir más historias reales e impactantes que importan. María se ajustó el sombrero, protegiéndose los ojos del resplandor. El rancho se extendía ante ella, con sus cercas de madera combadas, el granero alzándose como un gigante cansado. Los campos de agave se extendían hasta las colinas, sus hojas puntiagudas dibujando siluetas afiladas contra el horizonte. Todo se veía más pequeño de lo que recordaba, como si la tierra misma se hubiera encogido bajo el peso de los secretos. Respiró hondo, tragándose el nudo en la garganta, y caminó hacia la casa principal. Cada paso levantaba polvo, y el crujido de la grava parecía gritar, «No perteneces aquí». En el granero, se detuvo. Las puertas estaban entreabiertas, crujiendo con la leve brisa. Dentro, las sombras danzaban sobre montones de heno y herramientas oxidadas. Sus dedos rozaron una herradura vieja clavada en un poste, su superficie picada de óxido. Tiró de ella, curiosa, preguntándose si era la que su papá solía colgar sobre la puerta para la suerte. «No toques eso», soltó una voz cortante. María se dio la vuelta para encontrar a doña Clara, su tía, acercándose a paso firme. El rostro de la mujer era todo líneas duras, sus ojos oscuros se entrecerraban mientras le arrebataba la herradura de la mano a María y la arrojaba al suelo. «Esto no es un museo, niña. Aquí se trabaja, no se persiguen fantasmas». María sostuvo la mirada de su tía, la mandíbula tensa. «Solo pensé que podía ser de papá», dijo, su voz firme a pesar del golpe de las palabras de Clara. Doña Clara resopló, limpiándose las manos en el delantal. «Tu papá ya no está, María. Tampoco sus cosas. Supéralo». Se dio la vuelta y se alejó, sus pasos firmes sobre la tierra, dejando a María sola. La herradura yacía en el polvo, brillando tenuemente. No la recogió. En cambio, enderezó los hombros y se dirigió a la casa principal, el crujido de la grava ahora más fuerte, como una advertencia. Tío Ramiro la esperaba en el porche, con los brazos cruzados, su rostro curtido medio oculto bajo un sombrero de ala ancha. El sol tallaba sombras profundas en sus arrugas, haciendo que sus ojos se vieran pequeños y duros. «Llegaste temprano», dijo, su voz plana, como si hubiera esperado que no apareciera. María le sostuvo la mirada. «¿Pensaste que llegaría tarde? ¿O que no vendría?» Pasó junto a él hacia la casa sin esperar invitación. Ramiro no la detuvo, pero su silencio pesaba más que las palabras. Dentro, la casa era una desconocida. Las paredes, antes cubiertas de fotos familiares, su papá riendo, su mamá cepillando un caballo, ahora estaban vacías, limpiadas de memoria. El aire estaba cargado con el olor a madera vieja y algo agrio, como el arrepentimiento. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado vacío, como si la casa misma contuviera la respiración. El cuarto de la infancia de María había desaparecido, convertido en un almacén lleno de cajas, cuerdas y sacos de alimento para animales. Doña Clara apareció detrás de ella, con una taza astillada de café aguado que olía más a derrota que a consuelo. «Dormirás en los cuartos de los trabajadores», dijo con un tono definitivo. «Es lo que hay». María asintió, tomando la taza sin beber. El café ya estaba frío, de todos modos.
Esa noche, se recostó en un catre que crujía en un cuarto pequeño que olía a sudor y polvo. Las paredes eran delgadas, dejando pasar los sonidos del rancho, el relincho lejano de los caballos, el susurro del viento colándose por debajo de la puerta. El sueño no llegaba. Su mente giraba con recuerdos de la voz de su papá, la sonrisa de su mamá y el accidente que se los llevó a ambos. El informe oficial hablaba de un choque de camión, pero María nunca creyó que fuera tan simple. No aquí, no en este rancho. Cerca de la medianoche, un nuevo sonido rompió el silencio. Pasos lentos, pesados, no el andar rápido de un trabajador revisando los establos. Algo arrastraba por la grava, suave pero deliberado. María se incorporó, el corazón latiéndole con fuerza, y se acercó a la puerta. La entreabrió, mirando hacia la oscuridad. A lo lejos, cerca del corral más alejado, una figura se movía entre las sombras, demasiado alta para ser un trabajador que ella reconociera. Una camioneta oscura estaba estacionada junto al granero, su silueta apenas visible bajo la luz pálida de la luna. No la había visto durante el día. La figura cargaba algo, quizás una bolsa, quizás una caja, antes de desaparecer detrás del granero. El pulso de María se aceleró. Quería seguirla, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. El motor de la camioneta rugió al encenderse, luego se desvaneció en la noche. La mañana llegó demasiado pronto, el cielo de un gris apagado. María se puso las botas y se dirigió al granero, con el recuerdo de la camioneta royéndole la mente. Le preguntó a un trabajador, Pedro, que fregaba un abrevadero, sobre ello. Probablemente solo proveedores, murmuró, evitando mirarla. Van y vienen. Sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba, y se dio la vuelta demasiado rápido. El estómago de María se encogió. Algo andaba mal aquí, algo más grande que una herradura oxidada o una bienvenida fría. Caminó hacia los corrales, sus botas levantando polvo, su mente decidida a encontrar respuestas. En el corral más alejado, lo vio, un semental negro, con músculos que ondulaban bajo un pelaje reluciente, caminando como una tormenta enjaulada. Sus ojos ardían con algo salvaje, algo vivo. Resopló, pateando la tierra, y los demás trabajadores mantenían su distancia. María se paró junto a la cerca, conteniendo el aliento. Ese caballo no era un animal cualquiera. Era un desafío, un misterio, tal vez incluso una clave. Y María sola en el polvo del rancho Santa Clara, supo que no se iría hasta averiguar por qué. El aire de la mañana en el rancho Santa Clara traía la punzada aguda del polvo y el sudor de caballo, mezclado con la dulzura tenue del agave de los campos más allá. María estaba junto a la cerca del corral, sus botas firmes en la tierra, sus ojos fijos en el semental negro que caminaba dentro. Centauro era una tormenta viva, músculos tensos, pelaje reluciente como obsidiana pulida, sus cascos golpeando el suelo con una fuerza que le retumbaba en el pecho. Sus ojos, oscuros y ardientes, contenían algo más que enojo. Era miedo, crudo y familiar, el tipo de miedo que María conocía muy bien por las noches en que revivía la muerte de sus padres. Apretó la cerca de madera, las astillas clavándose en sus palmas, y sintió una atracción hacia él, como si no fuera solo un caballo. Había escuchado a los trabajadores hablar durante el desayuno, sus voces bajas sobre platos de frijoles y tortillas. Ese es Centauro, había murmurado uno, mirando hacia el corral lejano. Llegó hace unas semanas. Nadie lo ha domado. El último que lo intentó terminó en el hospital con las costillas rotas. María se había mantenido en silencio, sorbiendo su café, pero su mente iba a toda prisa. ¿Por qué mantener un caballo que nadie podía controlar? ¿Por qué aislarlo allá, lejos de los demás? Las preguntas ardían más que el sol del mediodía trepando por las colinas. Ahora, parada junto al corral, observaba a Centauro resoplar y sacudir la cabeza, su crin captando la luz como una onda de noche. Los otros trabajadores se mantenían alejados,
sus botas raspando la tierra mientras pasaban apresurados con cubetas o sogas, la mirada baja. María no se movió. Quería que él la viera, que supiera que no tenía miedo. Al menos no de él. Centauro dejó de caminar, sus orejas se movieron, y fijó la mirada en ella. Por un momento, el mundo se redujo a los dos, la chica con un pasado del que no podía escapar y el caballo que nadie podía domar. Con cuidado, niña, rompió el silencio una voz áspera. Don Esteban, el trabajador más viejo del rancho, se apoyaba en un poste cercano, su sombrero gastado inclinado hacia atrás. Su rostro estaba surcado como la tierra agrietada, pero sus ojos tenían una calidez que desentonaba en ese lugar tenso y silencioso. Ese caballo no es como los demás. Lo trajeron de una subasta al norte, barato, porque nadie lo quería. Dicen que tiene buena sangre, pero es salvaje hasta los huesos. Ya casi mata a 2 entrenadores. María no apartó la vista de Centauro. Entonces, ¿por qué está aquí? Si da tantos problemas. Don Esteban se encogió de hombros, girando un pedazo de paja entre los dedos. Tu tío, Ramiro, pensó que podía sacar ganancias si alguien lo domaba. Hasta ahora, solo ha espantado a la gente. Hizo una pausa, bajando la voz. Pero hay algo en los ojos de ese caballo. Como si supiera más de lo que debería. María sintió, la garganta apretada. Ella también lo veía, no solo rebeldía, sino una especie de dolor que reflejaba el suyo. Centauro resopló, golpeando el suelo con una pezuña, levantando una nube de polvo que le picó los ojos a María. Ella no se inmutó. En lugar de eso, se acercó a la cerca, con las manos firmes sobre el barandal. El caballo se encabritó ligeramente, sus patas delanteras cortando el aire, pero ella se mantuvo firme. No estoy aquí para hacerte daño, dijo en voz baja, su voz apenas llevada por el susurro de la brisa. Las orejas de Centauro se movieron, y se quedó quieto, observándola con esos ojos ardientes. No era confianza, todavía no, pero era algo. Un comienzo. Unas botas pesadas crujieron detrás de ella, y María se tensó. La sombra de tío Ramiro cayó sobre la cerca, larga y afilada. ¿No te dijeron que te mantuvieras alejada de ese animal? Su voz era baja, como un gruñido, del tipo que hacía dispersarse a los trabajadores. María se dio vuelta para enfrentarlo, la mandíbula apretada. Lo oí. Solo que no sigo malos consejos. Los ojos de Ramiro se entrecerraron, sus brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. El sol brillaba sobre la hebilla plateada de su cinturón y María notó sus manos, callosas, pero no por trabajo honesto. Esto no es un juego, María, dijo. No necesitamos a una niña de ciudad jugando a ser heroína y saliendo lastimada. Aquí no hay espacio para sueños. Los dedos de María se aferraron a la cerca, pero su voz permaneció tranquila. No vine a soñar, tío. Vine a quedarme, ¿y ese caballo? Miró a Centauro, que los observaba a ambos, su cola agitando el aire. No es tan distinto de mí. Ramiro la miró, su rostro indescifrable, luego se dio la vuelta y se alejó, sus botas levantando polvo con cada paso. María lo observó marcharse, el corazón latiendo con fuerza pero la determinación intacta. Detrás de ella, Centauro golpeó el suelo de nuevo, con más fuerza esta vez, como si entendiera. Don Esteban se acercó, su voz tranquila. Eres valiente, niña, pero la valentía puede meterte en problemas por aquí. Ese caballo, no es solo salvaje. Tiene una historia, igual que tú. María lo miró, buscando en su rostro curtido. ¿Qué clase de historia? Esteban dudó, mirando hacia el granero donde Ramiro había desaparecido. Tu papá, Diego, él sabría. Siempre decía que los caballos como ese llevan secretos en los huesos. Se acomodó el sombrero y se alejó, dejando a María sola con el semental y una creciente sensación de inquietud. Volvió a mirar a Centauro, que había comenzado a caminar de nuevo, sus cascos retumbando como un tambor.
El aire se sentía más pesado ahora, cargado con algo que no podía nombrar. María se apoyó en la cerca, sin apartar la mirada del caballo. No era solo un problema por resolver. Era un espejo, reflejando su propia lucha por pertenecer, por descubrir la verdad sobre ese lugar. El rancho escondía algo atado a Centauro, a su padre, a las sombras que se movían en la noche. Y María Sol no pensaba irse hasta descubrir qué era. La noche envolvía el rancho Santa Clara en una pesada manta de silencio, rota solo por el suave relincho de los caballos y el aullido lejano de un coyote. María Sol yacía en su catre en los cuartos de los trabajadores, el colchón delgado crujiendo bajo su peso. La habitación olía a sudor viejo y polvo, y la oscuridad la apretaba como una advertencia. No podía quitarse de la mente la imagen de los ojos encendidos de Centauro ni las palabras de don Esteban sobre el caballo que cargaba secretos. Su mente daba vueltas, uniendo las piezas de la extraña camioneta de su primera noche, las frías advertencias de tío Ramiro y la forma en que los trabajadores evitaban su mirada. Algo estaba podrido en el corazón de ese rancho, y ella estaba decidida a sacarlo a la luz. Incapaz de dormir, María se sentó, sus botas raspando el piso áspero. Sacó de su mochila la vieja caja de metal de su padre, sus bordes rayados y abollados por años de esconderla. Dentro estaban los únicos pedazos que le quedaban de sus padres, un relicario con las iniciales de su madre, una foto descolorida de ellos riendo junto al corral, y una nota doblada con la letra de su mamá. Nunca olvides quién eres. Las palabras dolían, pero también la fortalecían. Se puso la chaqueta y salió a hurtadillas, el aire fresco de la noche mordiéndole las mejillas. El rancho estaba quieto, pero se sentía vivo, como si la observara. María se movió en silencio hacia la casa principal, sus pasos suaves sobre la grava. La puerta trasera estaba sin llave, tal como la había dejado después de la cena. Se deslizó dentro, el pasillo oscuro salvo por finas franjas de luz lunar que se colaban por las ventanas. La casa se sentía hueca, sus paredes desnudas devorando cualquier rastro de su familia. Se dirigió al antiguo cuarto de sus padres, el corazón golpeándole el pecho como un tambor. La puerta crujió al abrirla, revelando un espacio demasiado limpio, demasiado vacío. La cama estaba cubierta con plástico, el escritorio cubierto de polvo. Era como si nadie hubiera vivido allí. Revisó los cajones, los dedos temblorosos. La mayoría estaban vacíos, pero uno en la parte inferior del escritorio se atascó, resistiéndose a que lo abriera. Tiró con más fuerza, la madera gimió y cedió. Dentro, encontró un montón de papeles viejos, facturas del rancho, recibos y una pequeña libreta de cuero, con la tapa lisa por el uso. Al levantarla, un sobre amarillento se deslizó y cayó a sus pies. Su nombre, María Sol, estaba garabateado en él con la inconfundible letra de su padre Diego. Contuvo el aliento. Lo abrió con cuidado, el papel crujía en el silencio. La carta estaba fechada 6 meses antes de su muerte. María, si estás leyendo esto, las cosas no salieron como esperaba. No puedo decirte todo ahora, pero este rancho no es lo que parece. Hay tratos, sombras, gente que viene de noche. Traté de protegerte, pero hay decisiones que no pueden deshacerse. Si ya no estoy, confía en don Esteban. Él sabe más de lo que dice. Cuídate. Sé libre. Papá. A María le ardieron los ojos al leerla otra vez, las palabras se le grababan. Su padre sabía que estaba en peligro. Y le había dejado un camino a seguir. Guardó la carta y la libreta en su chaqueta, cerró el cajón y volvió a su habitación, sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo frío. No pudo dormir. Al amanecer, encontró a don Esteban junto al granero, reparando una verja rota. El aire olía a tierra húmeda y café, y los primeros rayos del sol doraban las colinas. Necesito hablar, dijo, con la voz baja. Esteban dejó el martillo, sus ojos buscándola. ¿Qué encontraste, niña? Ella sacó la carta, manteniéndola cerca. Palabras de papá.
Dijo que confiara en usted. Sabía que algo andaba mal aquí. El rostro de Esteban se endureció, sus manos retorcían su sombrero. Tu papá, Diego, era un buen hombre. Demasiado bueno para este lugar, tal vez. Veía cosas, camiones en la noche, hombres que no pertenecían aquí. Hacía preguntas, y eso le costó. La garganta de María se cerró. ¿Cree que su muerte no fue un accidente? Esteban miró hacia otro lado, sus ojos en el corral lejano donde Centauro caminaba. No puedo decirlo con certeza. Pero él estaba en contra de traer ese caballo aquí. Decía que venía de gente mala, atado a tratos que hizo Ramiro. Después de que Diego se fue, tu tío trajo a Centauro de todos modos. El corazón de María latía con fuerza. Centauro no era solo un caballo salvaje, era parte de la lucha de su padre. Agradeció a Esteban y fue al corral del semental, la libreta pesada en su bolsillo. El sol estaba más alto ahora, calentando la tierra bajo sus botas. Centauro resopló al verla acercarse, sus orejas se alzaron, pero no se encabritó. Puso un balde con agua fresca y un puñado de zanahorias cerca de la cerca, retrocediendo para darle espacio. Tú y yo, susurró, estamos en esto juntos. El caballo la miró, su respiración tranquila, sus ojos menos salvajes que antes. María se sentó en el suelo, el polvo cálido contra sus manos, y esperó. Pasaron minutos, tal vez una hora. Centauro dio un paso lento, luego otro, olfateando las zanahorias. Comió con cautela, su mirada volviendo a ella. Ella no se movió, su corazón se hinchaba. Aún no era confianza, pero era un comienzo, una pequeña grieta en el muro entre ellos. El rancho a su alrededor se sentía más silencioso ahora, pero el peso de la carta de su padre seguía presionando su pecho. Centauro no era solo un caballo, y este rancho no era solo un hogar. Era un rompecabezas, y María Sol estaba lista para resolverlo, sin importar el precio. El sol trepaba alto sobre el rancho Santa Clara, horneando la tierra hasta que el aire brillaba con calor. María Sol estaba junto al corral de Centauro, la cerca de madera cálida bajo sus manos, el leve olor a heno y sudor de caballo llenándole los pulmones. El semental negro caminaba dentro, sus cascos levantando nubes de polvo que brillaban con la luz. Sus ojos, aún salvajes pero menos frenéticos, seguían cada uno de sus movimientos. María sentía una atracción hacia él, más fuerte ahora después de leer la carta de su padre. Centauro no era solo un caballo, era un hilo en la maraña de secretos que su papá, Diego, había muerto tratando de desenredar. No estaba aquí para domarlo. Estaba aquí para escuchar. Cada mañana desde que encontró la carta, María iba al corral, moviéndose lenta y firmemente, como su papá le había enseñado. Los caballos no confían en la fuerza, había dicho él, su voz clara en su memoria. Confían en el tiempo. Llevaba un balde de agua, a veces unas zanahorias robadas de la cocina, y se sentaba junto a la cerca, dejando que Centauro se acostumbrara a ella. Al principio, él la ignoraba, resoplando y dándose la vuelta. Pero hoy, al dejar el balde, él dio un paso más cerca, sus orejas se movieron. El corazón de María dio un vuelco. No era mucho, pero era algo, una grieta en el muro entre ellos. El rancho zumbaba en silencio a su alrededor, los trabajadores se movían con propósito pero evitaban mirarla. Había escuchado fragmentos de sus conversaciones durante el desayuno, voces en susurros sobre café humeante. Ese caballo es un problema, había murmurado uno, mirando hacia el corral de Centauro. Si Ramiro se entera que lo dejamos suelto, estamos perdidos. María había mantenido la cabeza baja, su tenedor raspando el plato, pero las palabras se le quedaron. ¿Por qué era Centauro una amenaza? ¿Y por qué le importaba tanto a su tío mantenerlo encerrado? Ahora, de pie junto al corral, María sentía el peso de la libreta en su bolsillo, las palabras de su padre ardiendo por dentro. No podía simplemente esperar respuestas. Tenía que actuar. Centauro resopló,
sacudiendo la crin, y María tomó una decisión. Destrancó la puerta, el metal chirriando en el silencio. El semental se quedó congelado, sus músculos tensos, observándola. Tranquilo, susurró, entrando, sus botas suaves sobre la tierra. El aire se sentía más denso en el corral, cargado con la energía del caballo. No llevaba soga, ni látigo, solo sus manos abiertas y una mirada firme. Las orejas de Centauro se echaron hacia atrás y dio un paso, su pezuña golpeando como un tambor. María se detuvo a unos pasos, el corazón latiendo con fuerza pero la voz serena. No vine a pelear contigo, dijo. Estiró la mano lentamente, sus dedos rozando el aire cerca de su cuello. Por un momento, él se quedó quieto, su aliento caliente y pesado. La yema de sus dedos rozó su pelaje, cálido y suave, y el pecho de María se hinchó con esperanza. Entonces, sin advertencia, Centauro se encabritó, sus patas delanteras cortaron el aire, un relincho agudo rompió el silencio. María cayó hacia atrás, estrellándose contra el polvo. Rodó para evitar sus patas, cubriéndose la cabeza mientras él pasaba como un trueno. El mundo giraba, el polvo le picaba los ojos, pero María permaneció inmóvil, su respiración superficial. Centauro corrió hacia el otro lado del corral, resoplando, sus ojos abiertos de par en par pero sin atacar. Lentamente, se puso de pie, sacudiéndose la tierra de los jeans, las manos temblando pero su determinación intacta. Estamos bien, dijo, más para sí misma que para el caballo. Recogió el balde, ahora volcado, y salió, cerrando la puerta tras de sí. Las rodillas le temblaban, pero se sentía viva, como si hubiera cruzado una línea sin regreso. No lo vas a domar sentada en el suelo, se burló una voz. María se dio vuelta y vio a Carlos, su primo, apoyado contra un poste, los brazos cruzados, una sonrisa burlona en la cara. Sus botas estaban lustradas, demasiado limpias para trabajo de rancho, y sus ojos tenían una agudeza que le erizó la piel. ¿Y tú qué sabes de eso?, respondió ella, secándose el sudor de la frente. Carlos se acercó, su sonrisa desvaneciéndose. Sé que ese caballo puede matarte en un segundo. No eres especial, María. Solo eres una chica que cree que puede hacerse la heroína. María se irguió, enfrentando su mirada. Entonces es un riesgo que ambos tomamos, ¿no? La mandíbula de Carlos se tensó, pero no respondió. Se dio la vuelta y se fue, sus botas levantando polvo, dejando a María sola con el eco de sus palabras. Ella volvió a mirar a Centauro, que la observaba desde el otro lado del corral, su respiración más tranquila ahora. No fue tu intención, murmuró. Solo tienes miedo, como yo. Esa tarde, mientras el sol se hundía, tiñendo las colinas de rojo, María se quedó cerca del granero, fingiendo revisar una pila de heno. Los trabajadores terminaban su jornada, sus voces bajas, casi secretas. Captó fragmentos de su conversación, llevados por la brisa. Si ese caballo se escapa, Ramiro nos va a matar, murmuró uno. Nunca debieron traerlo aquí. El pulso de María se aceleró. Se deslizó detrás de un barril, escuchando mientras sus pasos se desvanecían. Las palabras confirmaban lo que sospechaba, Centauro era más que un caballo problemático. Era parte de algo más grande, algo que su tío quería ocultar. María volvió a su catre esa noche, la libreta pesada entre sus manos. No la abrió, no todavía. En cambio, se quedó despierta, los sonidos del rancho filtrándose por las paredes delgadas, caballos moviéndose, el viento sacudiendo la puerta, y algo más, un leve crujido que no encajaba. La carta de su padre le había advertido sobre sombras que se movían en la noche, y ahora ella misma las había visto. Centauro no era solo su lucha, también era la de su padre. Mientras la luna se alzaba sobre el rancho Santa Clara, María hizo una promesa silenciosa. Ella descubriría la verdad, sin importar cuán profundo estuviera enterrada, y empezaría con el semental que se negaba a ser domado. La noche en el rancho Santa Clara estaba cargada de quietud,
de esa que hace que cada sonido parezca una advertencia. María Sol yacía en su catre, la manta áspera rascándole la piel, la mente zumbando con los susurros de los trabajadores sobre Centauro y los secretos de su tío. El recuerdo de su caída en el corral del semental aún le dolía en los huesos, pero no era el dolor lo que la mantenía despierta, eran los ojos de Centauro, salvajes pero sabios. Y el peso de la carta de su padre en el bolsillo. No podía quedarse sentada esperando respuestas. Tenía que encontrarlas. María se incorporó, el catre crujió bajo ella. Se puso las botas, el cuero frío contra sus pies, y sacó un delgado hilo de pescar de su mochila. A la tenue luz de su lámpara, ató el hilo en la parte baja de la puerta trasera, lo suficientemente bajo como para pasar desapercibido, y le ató una pequeña campanita oculta tras un saco de maíz. Si alguien intentaba entrar esa noche, lo oiría. El aire afuera era frío, con olor a tierra mojada y lluvia lejana. Se movió en silencio hacia el granero, el corazón latiéndole como casco sobre tierra dura. Dentro, el granero estaba oscuro, el aire denso con el olor a heno y madera vieja. María se agachó tras un montón de sacos de alimento, su respiración contenida. No sabía exactamente qué buscaba, pero la carta de su padre hablaba de sombras que se movían de noche, y ella había visto una en su primera noche allí. El recuerdo de aquella camioneta oscura la carcomía. Entonces, una tenue luz titiló, una linterna, no el resplandor constante de las lámparas del granero. Una figura se movía entre las sombras, alta, con una chaqueta oscura demasiado limpia para ser de un trabajador. La figura se detuvo frente a un gabinete metálico en una esquina, hizo sonar unas llaves, y lo abrió con un clic suave. El pulso de María se aceleró, las manos sudorosas sobre los sacos ásperos. La figura hurgaba entre papeles, el susurro agudo en el silencio. Forzó la vista para ver más, pero el corral de Centauro estaba cerca, y el semental soltó un relincho fuerte y agudo que rompió la noche. La figura se congeló, apagó la linterna, y quedó inmóvil, como un depredador descubierto. María contuvo el aliento, el cuerpo tenso, temiendo que su latido la delatara. La figura metió algo en el bolsillo, cerró el gabinete, y salió, pasando a escasos metros de su escondite. Un aroma a humo de cigarro y perfume barato quedó flotando, punzante y desconocido. Esperó, contando hasta 100, hasta que la noche volvió a estar en silencio. Luego se acercó al corral de Centauro. El semental caminaba de un lado a otro, sus cascos retumbaban, sus ojos brillaban bajo la luz de la luna. «Lo sabías, ¿verdad?», susurró María, sus manos aferradas a la cerca. Centauro resopló, sacudiendo la cabeza, como si respondiera. Ella se inclinó más, la madera crujió bajo su peso. «Tú no eres solo un caballo, ¿verdad?». Él se quedó quieto, mirándola, y por un momento, sintió que la comprendía más que cualquier otro en ese rancho. Al amanecer, María encontró a don Esteban junto al abrevadero, sus manos ocupadas restregando pero sus ojos distantes. El aire olía a café y tierra mojada, el sol apenas asomaba sobre las colinas. «Alguien estuvo en el granero anoche», dijo, manteniendo la voz baja. Tenía llaves, sacó papeles de un gabinete. Centauro lo sintió. Las manos de Esteban se detuvieron, su mandíbula se tensó. «Te estás metiendo en aguas profundas, niña». María sacó la libreta de su padre del bolsillo, sujetándola como un escudo. «Papá dijo que confiara en usted. Él sabía sobre los tratos, los camiones. Dígame qué está pasando». Esteban suspiró, dejando el cepillo a un lado. «Este rancho ya no se trata solo de caballos. Ramiro ha estado haciendo tratos con hombres que no deberían estar aquí, camiones por la noche, paquetes que nadie abre. Tu papá, Diego, lo vio, intentó detenerlo. Por eso está aquí Centauro. Fue parte de un pago, algo que Diego no quería en estas tierras. Después de que tu padre muriera, Ramiro trajo al caballo de todos modos». El pecho de María se apretó. «¿Cree que lo mataron?».
Los ojos de Esteban se encontraron con los suyos, cargados de pesar. No lo sé. Pero nada ha estado bien desde entonces. María miró hacia el corral de Centauro, donde el semental permanecía, su pelaje capturando la luz de la mañana. Él no es solo un caballo, ¿verdad? Esteban negó con la cabeza. Es la prueba de lo que ha estado pasando. Un símbolo que Diego no quería aquí. Los dedos de María se apretaron sobre la libreta. Entonces voy a llegar al fondo de esto, por papá, por Centauro. Esteban asintió, con la voz baja. Ten cuidado, María. No sabes quién está mirando. Esa tarde, María volvió al granero, sus pasos deliberados. El gabinete estaba cerrado de nuevo, pero encontró una tabla suelta cerca, ocultando una pequeña caja repleta de papeles. Le temblaban las manos al sacarlos, recibos, facturas, nombres que no reconocía, todos ligados a envíos que no coincidían con los registros del rancho. Una hoja mencionaba a Centauro, listado como garantía para un trato en un pueblo llamado Los Pinos. A María se le heló la sangre. Esto era la prueba de que su tío ocultaba algo más grande de lo que había imaginado. Deslizó los papeles dentro de su chaqueta, la mente a mil. Centauro no era solo un caballo salvaje, era la clave para descubrir la verdad por la que su padre había muerto. El rancho se sentía más pequeño ahora, sus sombras más oscuras, su silencio más pesado. María miró hacia el corral de Centauro, donde él la observaba, sus ojos firmes. Estamos en esto juntos, susurró, su voz firme a pesar del miedo que le trepaba por la espalda. La campana en la puerta trasera aún no había sonado, pero María sabía que las sombras regresarían. Y cuando lo hicieran, estaría lista. El trueno retumbó sobre el rancho Santa Clara como una advertencia, el cielo oscureciéndose mientras las nubes devoraban las estrellas. María Sol estaba en la cocina, lavando platos, el agua tibia apenas cortando el frío que sentía en los huesos. Los papeles que había encontrado en el granero, prueba de los negocios turbios de su tío, ardían en su mente, guardados con seguridad en su chaqueta. El aire olía a lluvia y tensión, y el rancho parecía contener la respiración. Miró por la ventana, donde los corrales yacían en silencio bajo la tormenta que se avecinaba. Entonces lo notó, el corral de Centauro, usualmente vivo con sus inquietos cascos, estaba quieto. Demasiado quieto. Un rayo rasgó el cielo, y la lluvia comenzó a golpear el techo, fuerte como disparos. María soltó el plato, el corazón sobresaltado. Agarró un impermeable del gancho, el plástico crujiendo en sus manos, y tomó una linterna. María, quédate adentro, gritó doña Clara desde el umbral, su voz aguda sobre el rugido de la tormenta. Pero María ya estaba fuera, la lluvia empapándole las botas, el viento desordenándole el cabello. Corrió hacia el corral de Centauro, el pulso acelerado. La puerta estaba abierta de par en par, el candado roto, colgando como un hueso quebrado. La cuerda que había atado por seguridad yacía cortada en el lodo. Centauro, gritó, su voz tragada por la tormenta. El haz de la linterna bailó por el corral, iluminando solo lluvia y tierra vacía. Huellas de cascos, profundas y frescas, llevaban hacia las colinas. María no lo pensó, corrió, siguiendo las huellas, sus botas hundiéndose en el barro resbaloso. La lluvia le azotaba el rostro, fría e implacable, y el viento aullaba a través de los campos de agave, trayendo consigo el olor a tierra mojada y miedo. Tropezó con raíces, su linterna temblando, pero siguió, impulsada por la idea de Centauro allá afuera, solo y herido. Las huellas llevaban a una ladera espesa de arbustos y rocas afiladas. Las piernas de María ardían, la respiración entrecortada, pero siguió adelante, el haz de luz cortando la oscuridad. Entonces lo vio, una silueta oscura entre los árboles, acostado de lado, jadeando. El pelaje de Centauro brillaba bajo la lluvia, pero su flanco izquierdo mostraba una herida profunda y sangrante. El estómago de María se revolvió. Cayó de rodillas a su lado, el lodo empapándole los jeans. Estoy aquí, susurró,
la voz temblorosa pero firme. No estás solo. Los ojos de Centauro, abiertos por el dolor, se encontraron con los suyos. Trató de levantarse, pero su pata trasera derecha falló y volvió a caer al barro. María sostuvo la linterna con firmeza, examinando la herida. El corte era limpio, demasiado preciso para ser de una rama o una roca. Alguien había hecho esto con una cuchilla, deliberadamente. Se le heló la sangre. Rasgó una tira de su impermeable, las manos temblorosas, y la ató con fuerza alrededor de la herida para detener la hemorragia. Resiste, murmuró, acariciando su cuello, su calor dándole fuerza. Entonces algo llamó su atención. A unos metros, medio ocultas bajo ramas mojadas, había 4 lonas negras cubriendo cajas. El corazón de María retumbó. Se arrastró hasta ellas, el lodo succionando sus rodillas, y levantó una lona. Dentro había herramientas, equipo eléctrico, pero las etiquetas eran incorrectas, despegándose, revelaban un logotipo más pequeño que había visto en reportajes sobre pandillas locales. Contuvo la respiración. No eran suministros del rancho. Eran parte de los tratos que la carta de su padre había advertido, del tipo que traía extraños en la noche. Ella escaneó el suelo, su linterna captando huellas de neumáticos frescas, anchas, como las de un camión. Alguien había estado allí, tal vez la misma figura del granero la noche anterior. Habían herido a Centauro, dejado esas cajas y desaparecido en la tormenta. La ira de María estalló, caliente y aguda, pero la reprimió. Centauro la necesitaba ahora. Encontró una rama resistente y la ató con una cuerda de su bolsillo, formando un lazo rudimentario para guiarlo. Vamos, chico, dijo, su voz firme a pesar de la lluvia. Nos vamos a casa. El camino de regreso fue lento, agonizante. Centauro cojeaba, su respiración era pesada, pero la siguió, paso a paso con dolor. La linterna de María parpadeaba, la lluvia le nublaba la vista, pero siguió hablándole, su voz como un salvavidas. Eres fuerte. Puedes lograrlo. El rancho apareció a la vista, sus luces débiles a través del aguacero. María llevó a Centauro al granero, el aire seco un alivio tras el asalto de la tormenta. Tomó trapos limpios y vendó su herida con más fuerza, sus manos ahora firmes. Don Esteban apareció, empapado, su linterna oscilando. María, estás loca, dijo, su voz áspera de preocupación. ¿Dónde lo encontraste? Ella señaló hacia las colinas, aún con la respiración agitada. Estaba herido, cortado con un cuchillo. Y encontré cajas allá arriba, escondidas, marcadas con logos de pandillas. El rostro de Esteban se oscureció al arrodillarse junto a Centauro, revisando la herida. Esto no fue un accidente, murmuró, secándose la frente. Alguien quería matarlo, o asustarlo. Los puños de María se apretaron, sus uñas clavándose en las palmas. Están tratando de borrarlo, igual que borraron a papá. Esteban sostuvo su mirada, sus ojos pesados. Tienes razón. Esas cajas son parte de lo que Diego combatía. Usan este rancho para mover cosas, cosas que nadie debería tocar. María sintió, su mandíbula tensa. No voy a dejar que ganen. No con Centauro, no con este lugar. Esteban se puso de pie, su mano en su hombro. Entonces necesitamos un plan, niña. Pero esta noche, quédate con él. Él confía en ti. María se sentó junto a Centauro, el silencio del granero roto solo por el goteo de la lluvia en el techo y la suave respiración del semental. Le acarició el cuello, la venda áspera bajo sus dedos. Luchaste, ¿verdad?, susurró. No dejaste que te quebraran. Centauro empujó su mano, su calor una promesa en la oscuridad. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro, María sentía que un fuego crecía. Había encontrado pruebas y había salvado a Centauro. Pero la lucha estaba lejos de terminar y las sombras se acercaban.
La mañana después de la tormenta, el rancho Santa Clara brillaba bajo un sol débil, el suelo aún resbaladizo por el lodo. María Sol estaba en el granero, sus botas cubiertas de tierra, sus manos limpiando suavemente la herida de Centauro. La respiración del semental era más estable ahora, sus ojos menos salvajes, pero la venda en su flanco estaba manchada con sangre seca. El corte, deliberado, agudo, hecho para dañar, ardía en la mente de María, al igual que las cajas que había encontrado escondidas en las colinas. Eran prueba de lo que su padre, Diego, temía. El rancho era una fachada para algo oscuro, y Centauro estaba atrapado en medio. Los dedos de María se movían con cuidado, envolviendo una venda fresca alrededor de la pierna del semental. «Eres más fuerte de lo que creen», susurró, su voz suave en el silencio del granero. Centauro empujó su hombro, su calor le daba firmeza. Lo había salvado anoche, pero el peligro no se había ido. Las huellas de neumáticos, los logos de pandillas, la herida de cuchillo, todos apuntaban a su tío, el tío Ramiro, y los secretos que había enterrado. María dio una palmadita en el cuello de Centauro y salió, el aire olía a heno mojado y café de la cocina. Necesitaba más que sospechas. Necesitaba pruebas que no pudieran ser ignoradas. En la esquina del granero, detrás de un montón de sacos de pienso, encontró una tabla suelta que había notado ayer. Su corazón latía con fuerza mientras la abría con un cuchillo, la madera astillándose suavemente. Dentro había una pequeña caja metálica, cerrada con un candado oxidado. María miró alrededor, el granero estaba vacío, los trabajadores ocupados en otro lugar. Trabajó el cuchillo bajo el candado, sus manos firmes a pesar del temblor en su pecho. Con un chasquido, el candado cedió. Dentro había papeles, doblados con cuidado pero amarillentos en los bordes. La respiración de María se detuvo mientras los escaneaba, facturas de exportación, recibos de pago, todos a nombre del rancho pero con sellos falsificados. Nombres y fechas saltaban a la vista, Los Pinos, entregas nocturnas, sumas de dinero demasiado grandes para pienso o herramientas para caballos. Una hoja mencionaba a Centauro, listado como garantía para un trato fechado justo después de la muerte de su padre. El estómago de María se retorció. Esto era la prueba de que su tío estaba dirigiendo una operación de contrabando y Centauro estaba ligado a ella, una prueba viviente de lo que su padre había combatido. Guardó los papeles en su chaqueta, su mente a toda velocidad. El silencio del rancho se sentía más pesado ahora, como si la observara. Se deslizó hacia la cocina, fingiendo buscar un vaso de agua. Doña Clara estaba en la encimera, cortando verduras, su cuchillo moviéndose con tajos afilados y enojados. María mantuvo la cabeza baja, pero voces se colaron desde la habitación contigua, Clara al teléfono, su tono bajo y tenso. Sí, el caballo está tranquilo ahora, decía. No murió, pero está cojo. Ramiro dice que solo fue un susto. La niña no sabe nada, pero no apostaría por ello. El agarre de María sobre el vaso se apretó, sus nudillos blancos. Su tía lo sabía. Era parte de eso, encubriendo a Ramiro. María salió antes de que Clara la notara, su corazón latiendo con fuerza. Encontró a don Esteban junto a los establos, reparando una cerca, su martillo marcando un ritmo constante. El aire olía a aserrín y sudor de caballo, el sol subía en el cielo. Necesito hablar, dijo, llevándolo a un rincón tranquilo bajo un roble. Encontré papeles, documentos falsificados, prueba de contrabando. Y escuché a Clara por teléfono. Ella también está involucrada. El rostro de Esteban se endureció, sus manos se detuvieron. Estás jugando con fuego, María. Ella sacó los papeles, mostrándole los sellos falsificados. Esto es lo que papá estaba combatiendo. Centauro era parte de un trato que él no quería. No puedo dejarlo pasar. Esteban examinó los papeles, sus ojos entrecerrados. Tienes razón, pero no puedes enfrentarte a Ramiro sola. Hay un hombre en San Pedro, un juez retirado, Guzmán.
Fue amigo de tu padre, aún tiene influencia en la ley. No confía en la policía local, dice que están comprados. Puedo llevarle estos papeles, pero tenemos que mantener a Centauro a salvo. Vendrán por él después. María sintió, su mandíbula apretada. Entonces lo escondemos. En algún lugar donde no lo busquen. Esteban se rascó la barba, pensando. Hay un viejo pastizal, 3 kilómetros al sur, cerca del molino abandonado. Nadie va allí. Podemos moverlo esta noche. La mente de María corría, pero su determinación se mantenía firme. Estoy dentro. Y los papeles, asegúrate de que Guzmán los reciba. Esteban dobló los papeles y los guardó en su chaqueta. Mantente alerta, niña. Ramiro no ha terminado todavía. Esa tarde, María volvió al corral de Centauro, sus pasos deliberados. El semental la saludó con un suave resoplido, sus orejas erguidas. Ella trajo un balde de avena y se sentó junto a la cerca, viéndolo comer. El vínculo entre ellos crecía, lento pero fuerte, como una cuerda tejida hebra por hebra. Vamos a sacarte de aquí, susurró, su voz firme. Centauro levantó la cabeza, sus ojos se fijaron en los de ella, como si entendiera. El pecho de María se hinchó, ya no luchaba solo por su padre. Luchaba por Centauro, por la verdad, por el rancho que debería haber sido un hogar. Cuando el sol descendía, proyectando largas sombras sobre el corral, María se preparó. Reunió una manta, una cuerda y una pequeña bolsa de alimento, sus manos se movían con propósito. El rancho estaba en silencio, pero el aire se sentía cargado, como la calma antes de una tormenta mayor. Esa noche, movería a Centauro a un lugar seguro. Esa noche, daría el primer paso real hacia romper las sombras que dominaban el rancho Santa Clara. Centauro la observaba desde el corral, su respiración firme, sus ojos un espejo de su propia determinación. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. La luna colgaba baja sobre el rancho Santa Clara, su luz pálida apenas cortando la espesa oscuridad de la noche. María Sol estaba junto al corral de Centauro, su aliento visible en el frío, sus manos sujetando una manta gruesa y una cuerda. El rancho estaba en silencio, salvo por el suave crujir de las hojas y el lejano ladrido de un perro. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación era firme. Esa noche, ella y don Esteban moverían a Centauro a un pastizal escondido, lejos del alcance de tío Ramiro. Los papeles que había encontrado, pruebas del contrabando de su tío, estaban guardados en la chaqueta de Esteban, listos para ser entregados al juez Guzmán en San Pedro. Pero primero, tenían que mantener al semental a salvo. María miró hacia la casa principal, sus ventanas oscuras salvo por un débil resplandor en la cocina. Doña Clara seguía despierta, probablemente susurrando más secretos por teléfono. La mandíbula de María se tensó. La traición de su tía dolía, pero no había tiempo para lamentarse. Revisó el hilo de pescar que había atado en la puerta trasera la noche anterior, la campana no había sonado, pero no iba a arriesgarse. Se deslizó al granero, tomando una pequeña bolsa de avena, el aroma del grano mezclándose con el aire rancio. Centauro resopló suavemente al verla acercarse a su corral, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. «Listo, chico», susurró, abriendo el portón. El metal chirrió, agudo en el silencio, y María se quedó inmóvil, escuchando pasos. Nada. Entró, sus botas suaves sobre la tierra. Centauro se mantenía erguido, su herida vendada pero su fuerza regresando. Le empujó la mano, su aliento cálido, y el pecho de María se llenó de una confianza que no sentía desde hacía años. Ató la cuerda flojamente alrededor de su cuello, no para controlarlo sino para guiarlo. «Vamos a sacarte de aquí», dijo, su voz firme. Las orejas de Centauro se movieron, como si entendiera. Don Esteban apareció entre las sombras, su sombrero bajo, una escopeta colgada del hombro. «Nos movemos rápido», susurró, su voz áspera pero tranquila. El camino viejo detrás del campo de agave, sin luces,
sin ruido. María sintió su pulso acelerado. Esteban tomó la delantera, sus botas crujiendo suavemente sobre la grava mientras guiaban a Centauro fuera del corral. El semental lo siguió, cojeando ligeramente pero moviéndose con una fuerza tranquila. El aire nocturno olía a tierra húmeda y mezquite, y las estrellas arriba eran nítidas, como si estuvieran observando. El sendero era angosto, cubierto de maleza, el suelo irregular bajo las botas de María. Mantenía una mano en la cuerda, la otra rozando el costado de Centauro, sintiendo su calor a través de la manta. Cada crujido de rama o susurro de hojas le hacía brincar el corazón, pero mantenía la vista al frente, confiando en el paso constante de Esteban. Los cascos de Centauro golpeaban suavemente, su respiración constante, como si entendiera la necesidad de silencio. El camino se retorcía entre los campos de agave, sus hojas puntiagudas brillando como cuchillos bajo la luna, y subía a las colinas donde el viejo molino se alzaba, abandonado y olvidado. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron al pastizal oculto, un pequeño claro rodeado de arbustos densos y cercas de madera deterioradas. Un cobertizo tambaleante se alzaba en una esquina, su techo hundido pero intacto. Esteban encendió una lámpara pequeña cubierta con un paño rojo, proyectando un resplandor tenue. «Esto servirá», dijo, revisando el corral improvisado. «Nadie viene aquí. No desde que cerró el molino». María llevó a Centauro adentro, sus manos suaves pero firmes. El semental olfateó el suelo, luego se acostó en una esquina, su respiración desacelerándose. «Ya estás a salvo», susurró, acariciándole el cuello. Esteban le entregó la escopeta, sus ojos serios. «Salgo a San Pedro al amanecer. Guzmán recibirá los papeles, pero tomará un par de días. Aguanta hasta que vuelva». María sintió el peso del arma pesado en sus manos. «Lo haré. Solo asegúrate de que actúe rápido». Esteban dobló los papeles más apretados en su chaqueta. «Sigue viva, niña. Ramiro no es ciego, sabrá que algo pasa». Se acomodó el sombrero y desapareció por el sendero, sus pasos desvaneciéndose en la noche. María se sentó junto a Centauro, la manta sobre los hombros, el aire frío contra su rostro. La presencia del semental era un consuelo, sus respiraciones constantes la anclaban. No durmió, sus ojos escaneaban la oscuridad, la escopeta sobre su regazo. El rancho se sentía lejano ahora, pero sus sombras seguían en su mente, la llamada susurrada de Clara, los papeles falsificados, el cuchillo que cortó a Centauro. Estaba metida hasta el fondo, y no había vuelta atrás. Al amanecer, María regresó al rancho, sus botas pesadas de barro, sus ojos ardían por la falta de sueño. Los trabajadores ya se movían, sus voces bajas, sus miradas deslizándose más allá de ella. Doña Clara estaba en la cocina, sus manos ocupadas con masa, pero su silencio era más fuerte que las palabras. «¿Dónde está Carlos?», preguntó María, manteniendo un tono casual. El cuchillo de Clara se detuvo, luego siguió cortando. «Con tu tío, revisando los campos». María sabía que era mentira, había visto a Ramiro solo al amanecer, caminando nervioso junto al granero. Asintió, sin decir nada, y salió. El rancho se sentía diferente ahora, como una serpiente enroscada lista para atacar. María mantuvo su rutina, alimentando a los otros caballos, apilando heno, pero su mente estaba con Centauro, escondido en las colinas, y con los papeles rumbo a San Pedro. Revisó la puerta trasera, el hilo de pescar seguía intacto, la campana en silencio. Pero el aire estaba cargado de sospecha, y María sentía ojos en su espalda. Tío Ramiro no la había confrontado aún, pero su silencio era una amenaza en sí mismo. Tocó el cuaderno en su bolsillo, las palabras de su padre una fuerza silenciosa: «Sé libre». Al caer el anochecer, María se escabulló para revisar a Centauro. El semental la saludó con un suave resoplido, su herida sanando, sus ojos más brillantes. Le dio avena, sus manos firmes, y susurró: «Estamos cerca, chico. Ya no pueden tocarnos».
Pero en el fondo, sabía que la lucha apenas comenzaba. Ramiro vendría por ella, por Centauro, por la verdad que estaba a punto de desatar. Y cuando lo hiciera, ella estaría lista, con una escopeta en las manos y fuego en el corazón. La noche era densa sobre el rancho Santa Clara, el aire pesado con el olor húmedo de la tierra y el zumbido lejano de grillos. María Sol estaba junto al corral de Centauro, su aliento visible en la oscuridad fresca, sus manos apretando una manta gruesa y una cuerda enrollada. Los papeles que había encontrado, prueba del contrabando de su tío, estaban a salvo con don Esteban, listo para entregarlos al juez Guzmán en San Pedro. Pero Centauro aún no estaba a salvo. La herida de cuchillo en su costado, las cajas escondidas y la llamada susurrada de su tía apuntaban a una sola cosa: su tío Ramiro, vendría pronto por el semental. María no iba a permitir que eso pasara. Miró hacia la casa principal, sus ventanas oscuras salvo por un leve resplandor desde la cocina. El rancho dormía, pero el corazón de María latía como un tambor. Abrió el portón del corral, el metal crujiendo suavemente, y entró. Centauro levantó la cabeza, sus ojos brillando a la luz de la luna, su vendaje una mancha pálida sobre su pelaje negro. «Vamos a sacarte de aquí», susurró, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. El semental resopló, acercándose, sus cascos amortiguados sobre la tierra húmeda. No se apartó cuando ella le pasó suavemente la cuerda alrededor del cuello. María lo condujo fuera, sus botas silenciosas sobre la hierba. El sendero detrás de los campos de agave estaba cubierto de maleza, apenas visible bajo la tenue luz lunar. Se movía con cuidado, evitando la grava que podía crujir y delatarlos. Centauro la siguió, su cojera leve pero sus pasos seguros, como si confiara en su guía. El aire olía a hojas mojadas y lluvia lejana, y la noche se sentía viva, observando cada uno de sus movimientos. El pulso de María se aceleraba, pero sus manos se mantenían firmes sobre la cuerda, las palabras de su padre resonando en su mente: los caballos no siguen el miedo. Siguen la confianza. Después de una larga y tensa caminata, llegaron al pastizal abandonado 3 kilómetros al sur, cerca del viejo molino. El lugar era un enredo de maleza y sombras, el aire espeso con el olor a madera olvidada. Un corral desvencijado se alzaba en el claro, sus postes inclinados pero lo suficientemente firmes. Don Esteban los esperaba, una lámpara cubierta con un paño rojo proyectando un resplandor tenue. Su escopeta descansaba sobre su hombro, su rostro serio como una piedra. «Lo lograste», dijo, su voz baja. «¿Nadie te siguió?» María negó con la cabeza, guiando a Centauro al corral. «Todavía no». El semental entró, olfateando el suelo, sus orejas moviéndose. Cojeó hasta una esquina y se quedó quieto, su respiración estable. María colgó la manta sobre un poste, sus manos descansando en la madera. «Estarás seguro aquí», dijo Esteban, revisando la puerta del corral. «Nadie pasa por aquí. Pero tú debes tener cuidado en el rancho. Ramiro no es ciego». María asintió, entregándole el sobre con los papeles, ahora envueltos en una bolsa de plástico para mantenerlos secos. «Llévalos a Guzmán. Dile que hablaré si lo necesita. Esto tiene que terminar». Esteban guardó el sobre en su chaqueta, sus ojos serios. «Regresaré en 2 días. Mantente viva, niña». María le dio una pequeña y tensa sonrisa. «Lo intentaré». Lo vio desaparecer en la oscuridad, el resplandor rojo de su lámpara desvaneciéndose. A solas con Centauro, se sentó junto al corral, el pasto frío bajo ella. El semental empujó su hombro, su calor cortando el frío de la noche. «Ya estás a salvo», susurró, su voz quebrándose. «Pero no hemos terminado de pelear». La luna colgaba baja, proyectando largas sombras, y María sintió el peso de lo que se avecinaba. De regreso en el rancho, el amanecer rompió con una luz gris e inquieta. María se deslizó en su rutina, alimentando a los caballos, cargando cubetas, manteniendo la cabeza baja.
Los trabajadores se movían como fantasmas, sus ojos deslizándose más allá de ella, sus voces apagadas. Doña Clara estaba en la cocina, revolviendo café, su rostro una máscara de silencio. María preguntó por Carlos, su primo, tratando de sonar casual. Está con Ramiro, revisando los campos, dijo Clara, su cuchillo deteniéndose a medio corte. María sabía que era una mentira, había visto a Carlos cerca del granero ayer, no en los campos. Aún así, asintió, con el estómago revuelto. El aire se sentía más pesado ahora, como si el rancho mismo se cerrara sobre ella. María revisó la trampa de la puerta trasera, el hilo de pescar y la campana seguían intactos, pero eso no calmaba sus nervios. Encontró un momento a solas en el granero, fingiendo organizar herramientas, y revisó la caja oculta de nuevo. Seguía allí, cerrada, pero no se atrevía a abrirla ahora. Había ojos por todas partes. Captó la mirada de un trabajador, Mateo, observándola desde la distancia, su rostro joven nervioso pero curioso. No apartó la vista cuando ella lo miró, y María se preguntó si podía confiar en él. Por la tarde, volvió al pastizal oculto, sus pasos rápidos entre los campos de agave. Centauro la saludó con un suave resoplido, su herida más limpia, su cojera casi imperceptible. Le dio avena desde su mano, sus dedos rozando su cálido hocico. Está sanando, dijo ella, en voz baja. Los dos lo estamos. El semental se quedó cerca, su presencia una fuerza silenciosa. María se recostó contra el corral, la escopeta que Esteban le había dejado apoyada cerca. No quería usarla, pero el silencio del rancho se sentía como una tormenta a punto de estallar. En la casa principal, la cena fue tensa. Clara apenas habló, sus ojos fijos en el plato. Ramiro no apareció, y Carlos no estaba por ninguna parte. María comió rápido, la comida sin sabor, su mente en Centauro y en los papeles que ya iban camino a San Pedro. Regresó a su catre, las delgadas paredes de la habitación dejando entrar los sonidos de la noche, viento, caballos y un leve crujido que la hizo incorporarse, el corazón latiendo con fuerza. La campana no había sonado, pero María sabía que las sombras aún no habían terminado con ella. Agarró la escopeta, el cuaderno de su padre bajo la almohada, y esperó. Centauro estaba a salvo por ahora, pero la lucha apenas comenzaba, y María Sol estaba lista para enfrentarla de frente. El sol se hundía sobre el rancho Santa Clara, pintando los campos de agave con tonos de fuego y sombra. María Sol se sentaba en su habitación en los cuartos de los trabajadores, la escopeta descansando contra su catre, su metal frío un recordatorio del peligro que se acercaba. El aire olía a polvo y madera vieja, y el rancho estaba demasiado callado, el tipo de silencio que se siente como un suspiro contenido antes de un grito. Centauro estaba a salvo en el pastizal oculto, y don Esteban iba en camino para entregar los papeles falsificados al juez Guzmán en San Pedro. Pero los nervios de María estaban tensos, el cuaderno de su padre pesando en su bolsillo. No había sabido nada de Esteban desde la noche anterior, y el silencio la carcomía. Un rugido bajo rompió la quietud, una camioneta, su motor rugiendo como una bestia. María miró por la ventana agrietada, su corazón retumbando. Una camioneta negra, del mismo tipo que había visto su primera noche, entró en el patio cerca del granero. Dos hombres bajaron, sus rostros cubiertos por sombreros, sus movimientos agudos y decididos. Uno llevaba una cuerda, el otro un cuchillo largo que brillaba bajo la luz moribunda. Tío Ramiro apareció desde la casa principal, sus botas pesadas sobre la grava, su rostro duro como piedra. «Revisen el corral de arriba», ladró, señalando hacia las colinas. A María se le heló la sangre. Estaban buscando a Centauro. Agarró la escopeta, sus manos firmes a pesar del miedo que le arañaba el pecho, y salió por la puerta trasera, evitando la trampa del hilo de pescar que había colocado. El aire estaba espeso con olor a diésel y lluvia cercana, el cielo amoratado por las nubes. Avanzó entre los campos de agave, sus pasos silenciosos sobre la tierra húmeda, la escopeta pesada pero reconfortante.
El pastizal oculto estaba a 3 kilómetros, pero corrió, sus botas hundiéndose en el barro, su respiración cortada en los pulmones. La idea de Centauro, herido y acorralado, la impulsaba. En el pastizal, el viejo molino se alzaba como un fantasma, su silueta recortada contra el cielo. María desaceleró, su linterna apagada para evitar ser vista. Se agachó detrás de un arbusto, las espinas clavándose en sus manos. En el corral, Centauro estaba tenso, sus orejas erguidas, su pelaje brillando bajo la tenue luz de la luna. Uno de los extraños estaba allí, el de la cuerda, intentando pasársela por el cuello. Centauro resopló, se encabritó, sus cascos cortando el aire. El hombre maldijo, tambaleándose, pero no se retiró. María apretó la escopeta con más fuerza. No podía esperar. Salió a campo abierto, el arma levantada, su voz cortando la noche. Aléjate de él. El hombre se quedó inmóvil, la cuerda colgando, los ojos muy abiertos bajo el sombrero. El segundo extraño apareció desde las sombras, con el cuchillo aún en la mano. ¿Quién es esta?, gruñó, dando un paso al frente. María amartilló la escopeta, el clic sonó fuerte y definitivo. Dije que se alejen. Están en mi tierra, y ese es mi caballo. Su voz no vaciló, aunque su corazón latía con fuerza. Centauro resopló detrás de ella, sus cascos golpeando el suelo, como si la respaldara. Los hombres se miraron, inseguros, pero antes de que pudieran moverse, unas botas pesadas crujieron detrás de ella. La voz de tío Ramiro era baja, venenosa. Baja eso, María. No sabes lo que estás haciendo. Ella se giró, manteniendo firme la escopeta, los ojos clavados en los de él. Su rostro estaba enrojecido, los puños apretados, pero vio algo nuevo en su mirada, miedo. Sé suficiente, dijo ella. Sé sobre los papeles, los tratos, las cajas en las colinas. Sé que lastimaste a Centauro para silenciarlo. Y sé que papá murió por tu culpa. La mandíbula de Ramiro se tensó, su voz era un siseo. Eres una tonta, niña, ¿crees que puedes venir aquí y arruinar todo? Tu padre era un soñador, y eso lo mató. No eres diferente. Dio un paso, extendiendo la mano hacia ella, pero María apuntó la escopeta en su dirección. No lo hagas, advirtió. Los papeles ya no están, Ramiro. Están con alguien que pondrá fin a esto. Se te acabó el tiempo. Las palabras golpearon como piedras, y Ramiro se quedó inmóvil, pálido. Los extraños dudaron, luego se alejaron, desapareciendo en la oscuridad, su camioneta rugiendo al encenderse. Ramiro se abalanzó, empujando a María con fuerza. Ella tropezó, la escopeta se le resbaló, pero se recuperó, poniéndose de pie rápidamente. Te vas a arrepentir de esto, escupió él, la voz temblando de rabia. Pero no la persiguió. Se dio la vuelta y regresó al rancho, su sombra larga y dentada. Las rodillas de María temblaban, pero se mantuvo erguida, su respiración entrecortada. Corrió hacia Centauro, revisó su vendaje, sus manos temblando mientras le acariciaba el cuello. Estás a salvo, susurró, con la voz quebrada. El semental la empujó suavemente, su calor tranquilizando el corazón acelerado de María. De regreso en los cuartos de los trabajadores, María se sentó en su catre, la escopeta cerca, el cuaderno de su padre abierto sobre sus piernas. El enfrentamiento la había sacudido, pero también había encendido un fuego dentro de ella. Ramiro sabía que ella tenía pruebas, y eso lo hacía peligroso, pero también lo hacía desesperado. Escribió en el cuaderno, su pluma rascando en el silencio, te enfrenté esta noche, papá. No me rendí. Por ti, por Centauro, seguiré luchando. El rancho estaba en silencio ahora, pero María sabía que no duraría. Los extraños se habían ido, pero volverían. Y cuando lo hicieran, ella estaría lista. María se acostó, el catre crujiendo, sus ojos en el techo.
Afuera, el viento susurraba entre los agaves, llevando el sonido lejano del resoplido de Centauro desde el pastizal oculto. Él era su fuerza, su prueba, el legado de su padre. La lucha estaba lejos de terminar, pero María Sol ya no estaba sola. Cerró los ojos, el cuaderno bajo la almohada, y esperó el amanecer, lista para enfrentar lo que viniera. La mañana arrojaba un resplandor pálido sobre el rancho Santa Clara, el aire afilado con el olor a tierra mojada y tensión persistente. María Sol se sentaba en su catre en los cuartos de los trabajadores, el cuaderno de su padre abierto en su regazo, la escopeta apoyada contra la pared. Sus manos aún temblaban por el enfrentamiento de anoche con tío Ramiro, sus furiosas palabras resonando en su mente: «Te vas a arrepentir». Lo había enfrentado, había revelado que los papeles estaban con el juez Guzmán, y lo vio tambalearse. Pero la victoria se sentía vacía, como si una tormenta hubiera pasado pero dejado escombros tras de sí. Centauro estaba a salvo en el pastizal oculto, pero María sabía que Ramiro no se rendiría tan fácilmente. Un golpe fuerte sacudió la puerta. El corazón de María dio un salto, su mano buscó la escopeta. «María, sal». La voz de Ramiro tronó, cargada de furia. Ella se levantó, guardando el cuaderno en su chaqueta, y salió, dejando el arma atrás pero con la determinación firme. El patio estaba silencioso, los trabajadores se habían ido, los campos de agave aún bajo la niebla matutina. Ramiro estaba junto al granero, el rostro enrojecido, los puños apretados. Doña Clara rondaba detrás de él, los ojos moviéndose nerviosos. «¿Crees que ganaste?», escupió Ramiro, dando un paso hacia ella. «Eres una niña jugando con cosas que no entiendes». María sostuvo su mirada, sus botas firmes sobre la tierra. «Entiendo lo suficiente», dijo, con la voz firme a pesar del nudo en el pecho. «Sé sobre el contrabando. Los tratos, las cajas en las colinas. Sé que usaste este rancho para esconderlo todo. Y sé que papá murió porque trató de detenerte». Sus palabras cayeron como piedras, y el rostro de Ramiro se torció, una mezcla de ira y miedo. «No tienes pruebas», gruñó, pero su voz titubeó. María dio un paso más cerca, sus ojos encendidos. «Los papeles están con Guzmán en San Pedro. Tienen tu nombre, tus tratos, todo. Se acabó, tío». La mano de Ramiro se lanzó, agarrándola del brazo con fuerza, su agarre le dejó marca. «Estás destruyendo a esta familia», siseó. María se zafó, tambaleándose hacia atrás, el corazón desbocado. «Tú la destruiste primero», dijo, con voz baja pero feroz. «Cuando traicionaste a papá». Doña Clara soltó un jadeo, la mano en la boca, pero no dijo nada. El aire chispeaba de tensión, el rancho conteniendo el aliento. Entonces, un nuevo sonido rompió el silencio, un rugido bajo, cada vez más fuerte, neumáticos crujiendo sobre la grava. 2 camionetas de policía entraron al patio, levantando polvo a su paso. Oficiales descendieron, sus botas pesadas, sus rostros serios. Un hombre alto con traje dio un paso al frente, su placa brillando al sol. «Esteban Ramírez», llamó, con voz firme. Ramiro se quedó congelado, los ojos muy abiertos. A María se le cortó la respiración, el juez Guzmán debía haber actuado rápido. El oficial se acercó con una orden en la mano. «Está arrestado por contrabando, falsificación y sospecha de asesinato». Las palabras cayeron como truenos, y las rodillas de María se debilitaron. El rostro de Ramiro perdió todo color. «Esto es un error», gritó, pero los oficiales actuaron rápido, esposándole las muñecas, el metal resonando en el silencio. Doña Clara permanecía inmóvil, las manos temblorosas, mientras llevaban a Ramiro hacia la camioneta. Él se giró, clavando los ojos en María, llenos de furia y algo parecido a la traición. «Vas a pagar por esto, niña», escupió, pero los oficiales lo empujaron adentro, y la puerta se cerró de golpe. Las camionetas rugieron, sus motores retumbando al alejarse, dejando una nube de polvo y silencio a su paso.
María se quedó clavada en el sitio, el pecho apretado, las manos temblorosas. El alivio la envolvió, pero venía entrelazado con dolor. Había ganado, pero ¿a qué precio? El rancho se sentía vacío ahora, sus secretos expuestos, sus sombras disipadas. Caminó hacia el granero, necesitando aire, necesitando espacio. Don Esteban estaba allí, apoyado en un poste, el rostro cansado pero aliviado. «Lo lograste, María», dijo, con voz ronca. «Guzmán recibió los papeles anoche. Se movió rápido, pidió favores. Ya están investigando la muerte de Diego también». María sintió, la garganta cerrada. ¿Hice lo correcto? Los ojos de Esteban se suavizaron. Tu padre estaría orgulloso. Luchaste su lucha. Le entregó una pequeña foto, doblada y descolorida, su padre, Diego, de pie junto a un corral, sonriendo. La encontré en la oficina. Clara la dejó atrás. María la tomó, sus dedos trazando el rostro de su padre, las lágrimas picándole los ojos. «Gracias», susurró. Esa tarde, María caminó hasta el pastizal oculto, el aire fresco, el cielo pintado de rosa y oro. Centauro la saludó con un suave resoplido, su herida cicatrizando, su cojera casi desaparecida. Ella se apoyó contra el corral, la madera áspera bajo sus manos, y le dio una zanahoria de su bolsillo. «Lo logramos, muchacho», dijo, con la voz quebrada. Él se fue. El semental le empujó la mano, su calor estabilizándola. Se sentó junto al corral, la foto de su padre en el regazo, y dejó que las lágrimas fluyeran, no solo por la pelea, sino por el padre que había perdido, el hogar que había recuperado. María se quedó hasta que aparecieron las estrellas, su luz brillante contra la oscuridad. El rancho era suyo ahora, pero no estaba completo. Aún no. Pensó en Carlos, desaparecido desde ayer, y en Clara, silenciosa en su culpa. Quedaba trabajo por hacer, reconstruir, sanar, convertir el rancho en lo que su padre soñó que fuera. Se puso de pie, sacudiendo la tierra de sus jeans, y miró a Centauro. «No hemos terminado», dijo, con voz firme. «Este es nuestro hogar ahora». El semental alzó la cabeza, los ojos brillantes, como si estuviera de acuerdo. De regreso en su catre, María escribió en el cuaderno de su padre, la pluma raspando en el silencio: «Ramiro se fue, papá. Luché por ti, por Centauro, por nosotros. Voy a hacer que este lugar esté bien». Lo cerró, el corazón pesado pero seguro. El rancho estaba en silencio, pero las sombras comenzaban a disiparse. María se recostó, la foto a su lado, y cerró los ojos, lista para lo que viniera. El amanecer rompió sobre el rancho Santa Clara con una suave luz dorada, el aire fresco con el aroma del rocío y el heno recién cortado. María Sol estaba de pie en el porche de la casa principal. Sus botas todavía cubiertas del barro de ayer, la foto de su padre guardada en el bolsillo. El tío Ramiro se había ido, llevado con las manos esposadas, su imperio de contrabando expuesto. El rancho se sentía más liviano, como si por fin pudiera respirar, pero las cicatrices de su traición persistían en las paredes desnudas, en los rostros tensos de los trabajadores y en la ausencia silenciosa de doña Clara. La victoria de María era real, pero venía con un peso, había recuperado su hogar, pero ahora tenía que reconstruirlo. Caminaba por los terrenos, la grava crujiendo bajo sus botas, los campos de agave extendiéndose hacia las colinas. Los trabajadores se movían despacio, sus ojos ya no evitaban los de ella, pero estaban llenos de preguntas. María se detuvo junto al granero, donde Mateo, el joven peón del rancho, apilaba sacos de alimento. Él la había observado ayer, su mirada curiosa, no hostil. «¿Te vas a quedar, María?», preguntó, secándose el sudor de la frente. Ella sintió, la mandíbula firme. «Este es mi hogar. No voy a huir». Mateo esbozó una pequeña sonrisa, la primera real que ella había visto allí. «Bien. Este lugar necesita a alguien como tú».
María encontró a don Esteban reparando una cerca cerca de los establos, su martillo marcando un ritmo constante. El aire olía a pino y sudor de caballo, el sol calentando la tierra. Clara se fue, dijo, sin levantar la vista. Se fue anoche, sin decir a dónde. Pero dejó esto. Le entregó un pequeño sobre, sus bordes gastados. Dentro había una foto del padre de María, Diego, de pie junto a un joven centauro, su mano sobre el cuello del semental, una sonrisa en su rostro. Una nota con la letra de Clara decía, lo siento. La garganta de María se cerró. La culpa de Clara no bastaba para borrar el pasado, pero era un comienzo. Carlos también se fue, añadió Esteban, en voz baja. Dicen que se fue para la frontera. No pudo enfrentar lo que viene. María sintió, sin sorpresa. La sonrisa burlona de su primo escondía miedo, y ahora había huido de él. Guardó la foto, su determinación endureciéndose. Este rancho era el sueño de papá. Lo voy a arreglar. Esteban la miró a los ojos, su rostro curtido pero orgulloso. Eres su hija, eso está claro, ¿cuál es el plan? María miró hacia las colinas distantes, donde Centauro estaba escondido. Vamos a empezar de nuevo. Sin secretos, sin sombras. Y le vamos a cambiar el nombre a este lugar, Rancho Estrella, por el apodo que papá le tenía a Centauro. Es un nuevo comienzo. Esteban asintió, una rara sonrisa rompiendo su expresión. Rancho Estrella. A Diego le habría gustado eso. María sintió una chispa de esperanza, pequeña pero feroz, como una llama prendiendo madera seca. Esa tarde, María reunió a los trabajadores en el patio, el sol alto, el aire zumbando con moscas. Se paró sobre una caja, su voz clara sobre el susurro del viento. Este rancho ha pasado por el infierno, dijo, sus manos firmes a pesar de las miradas sobre ella. Pero ahora es nuestro, de ustedes, mío, nuestro. No más mentiras, no más tratos en la oscuridad. Criaremos caballos, cultivaremos, lo haremos con honestidad. ¿Quién está conmigo? El silencio duró un momento, luego Mateo dio un paso al frente, su gorra en las manos. Estoy dentro. Uno por uno, los demás asintieron, sus rostros cautelosos pero dispuestos. El pecho de María se hinchó, no estaba sola. Esa noche, organizó una comida comunitaria, la primera en años. Las mesas fueron arrastradas al patio, cubiertas con manteles disparejos. Los trabajadores trajeron frijoles, tortillas y tamales, sus risas suaves pero creciendo. María asó carne sobre un fuego abierto, el humo enroscándose en el crepúsculo, el aroma mezclándose con las risas y el rasgueo de una guitarra. Se sentó con Esteban y Mateo, compartiendo historias de su padre, su amor por los caballos, su esperanza terca. Los trabajadores escuchaban, algunos sonriendo, otros secándose los ojos. El rancho se sentía vivo de nuevo, como si estuviera despertando. Después de la cena, María caminó hasta el pastizal escondido, las estrellas brillando sobre ella, el aire fresco y limpio. Centauro la saludó con un relincho suave, su herida casi curada, su pelaje brillando bajo la luz de la luna. Le dio avena de su mano, sus dedos rozando el hocico del caballo. Este también es tu hogar, dijo, su voz firme. Rancho Estrella. El semental se quedó cerca, su calor una promesa silenciosa. María se apoyó contra el corral, la foto de su padre en la mano, y sintió su presencia, no en el viento, sino en su propia fuerza. De regreso en la casa principal, María caminó por las habitaciones vacías, sus botas resonando en la madera. Colgó la foto de su padre en la pared, junto a la que dejó Clara. No eran suficientes para llenar el vacío, pero eran un comienzo. Se sentó en el porche, la noche envolviéndola, y escribió en el cuaderno de su padre. El rancho es nuestro otra vez, papá. No es perfecto, pero es honesto. Te haré sentir orgulloso. Las palabras se sintieron como un juramento, grabadas en el silencio. El rancho aún no estaba completo, quedaban cercas por reparar,
confianza por reconstruir y preguntas sobre la muerte de su padre aún sin respuesta. Pero María sintió un cambio, como la tierra asentándose después de una tormenta. Miró hacia las colinas, donde Centauro estaba bajo las estrellas, y supo que lucharía por este lugar, por él, por el sueño de su padre. Rancho Estrella era suyo ahora, y lo haría brillar. El sol se alzó sobre Rancho Estrella, bañando las llanuras del norte de México con un cálido resplandor dorado. María Sol estaba al borde de los campos de agave, sus botas hundiéndose en la tierra blanda, el aire vivo con el aroma del heno fresco y flores silvestres floreciendo. Había pasado un año desde el arresto del tío Ramiro, y el rancho se había transformado. Las cercas estaban firmes, reparadas y pintadas. El granero vibraba con actividad, trabajadores riendo mientras cargaban alimento o cepillaban caballos. Las paredes desnudas de la casa principal ahora mostraban fotos, su padre, Diego, sonriendo junto a un corral, su madre, cepillando una yegua, y María, montando un caballo, su rostro encendido de orgullo. Este era su hogar ahora, reconstruido de las cenizas de la traición. María caminó hacia el corral principal, sus pasos ligeros pero seguros. Centauro la esperaba allí, ya no oculto en el pastizal abandonado, sino como rey del rancho, su pelaje negro reluciente, su flanco antes herido ahora solo una cicatriz tenue. Resopló al verla acercarse, sus orejas erguidas, sus ojos brillantes de confianza. María extendió la mano, sus dedos rozando su hocico, cálido y suave. «Míranos, chico», dijo, su voz suave pero firme. «Lo logramos». Centauro empujó su mano con el hocico, su aliento cálido contra su palma, y María sintió una oleada de fuerza, como si el semental le prestara su fuego. Se montó en su lomo, sin silla, solo una manta, sus manos aferradas a su crin. Los trabajadores se detuvieron, mirando cómo Centauro trotaba fuera del corral, sus cascos marcando un ritmo constante sobre la tierra. María lo impulsó hacia adelante, y él rompió en galope, el viento azotándole el cabello, el mundo difuminándose en franjas de verde y dorado. Galoparon por los campos, más allá de las colinas donde ella lo encontró sangrando en la tormenta, más allá del viejo molino que ahora se reconstruía como establo. María rió, un sonido claro y libre, su corazón elevándose con cada zancada de Centauro. Esto era lo que su padre había soñado, un rancho vivo, honesto, y suyo. De vuelta en el corral, María desmontó, sus mejillas sonrojadas, su respiración rápida. Mateo, ahora su mano derecha, se acercó con una sonrisa. «Es otro caballo contigo», dijo, lanzándole una zanahoria para Centauro. María sonrió, alimentando al semental. «No es otro. Solo está en casa». Mateo asintió, sus ojos cálidos. El rancho había cambiado, y también los trabajadores. Ya no eran solo manos, eran una familia, unida por la confianza, no por el miedo. María había contratado nuevas caras, las entrenó ella misma, y dejó ir a quienes aún eran leales a la sombra de Ramiro. El rancho era suyo, y prosperaba. El mayor cambio fue el programa de terapia equina que María había iniciado. Rancho Estrella ahora recibía a niños de los pueblos cercanos, sus rostros iluminados mientras aprendían a montar o simplemente se sentaban junto a los caballos, encontrando paz en su fuerza silenciosa. Centauro era la estrella, su espíritu antes salvaje ahora una guía gentil para niños que enfrentaban sus propios temores. María observaba desde el corral mientras una niña, de no más de 10 años, acariciaba el cuello de Centauro, sus pequeñas manos temblorosas pero su sonrisa amplia. «Es como yo», dijo la niña, su voz suave. María se arrodilló a su lado, el corazón lleno. «Es como todos nosotros», dijo. «Más fuerte de lo que sabe». Esa noche, María caminó sola por el rancho, el cielo una lona de estrellas, el aire fresco y agudo con el aroma a pino. Llevaba el cuaderno de su padre, sus páginas ahora llenas con sus propias palabras, planes para el rancho, sueños para el futuro, promesas cumplidas. Se detuvo en una pequeña tumba cerca de las colinas, marcada por una piedra sencilla, Diego Sol,
padre amado. Los trabajadores la habían ayudado a moverla allí, un lugar tranquilo donde el viento susurraba entre la hierba. María se arrodilló, sus dedos trazando la piedra, la foto de su padre en el bolsillo. Papá, dijo, su voz firme pero cargada de emoción, lo logré. El rancho es nuestro otra vez. Es honesto, está vivo. Centauro es libre, y yo también. Las lágrimas cayeron, pero eran cálidas, no pesadas. Abrió el cuaderno y leyó su última entrada a la luz de las estrellas. Rancho Estrella es hogar ahora, papá. Seguiré luchando, por ti, por nosotros, por todos los que necesiten un lugar para sanar. Lo cerró, el corazón lleno, y se puso de pie, la tumba un ancla silenciosa en la noche. María caminó hasta el corral, donde Centauro estaba bajo las estrellas, su silueta recortada contra el cielo. Se apoyó en la cerca, la madera fría bajo sus manos, y lo miró. No somos solo sobrevivientes, ¿verdad?, dijo, su voz un susurro. Somos algo más. Centauro resopló suavemente, dando un paso hacia ella, su calor una presencia constante. María sintió el orgullo de su padre, no en el viento ni en las estrellas, sino en su propio corazón, en el rancho que había reconstruido, en el caballo que había salvado. La noche se alargaba, el rancho vivo con pequeños sonidos, caballos moviéndose, grillos cantando, la risa distante de los trabajadores junto a una fogata. María miró Rancho Estrella, sus campos y corrales brillando tenuemente bajo la luna. Esta era su herencia, su lucha, su hogar. Había enfrentado las sombras, descubierto la verdad y construido algo nuevo. Centauro alzó la cabeza, sus ojos encontrando los de ella, y María sonrió. Habían atravesado la tormenta juntos, y lo harían de nuevo si era necesario. A ti, que escuchas allá afuera, la voz de María parece llevarse en el viento, clara y fuerte, encuentra tu lucha. Puede ser un lugar, una persona o una verdad enterrada. No huyas de ella. Enfréntala, como un caballo corriendo libre, como un corazón que no se rompe. Eres más fuerte de lo que crees. Las estrellas brillan más, el rancho vibra con vida, y María Sol se mantiene firme, su mano sobre el cuello de Centauro, lista para lo que traiga el amanecer. Muchas gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través del espíritu indomable. Esperamos que la historia de valentía, resiliencia y el vínculo de María Sol con Centauro te haya inspirado tanto como a nosotros. Si te encantó este relato, dale un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete para más historias de audio emocionantes. Tu apoyo mantiene vivo a Rancho Estrella y nos ayuda a traerte más relatos llenos de corazón y esperanza. Mantente fuerte, mantente libre, y nos vemos en la próxima aventura.